llamativo, ¿qué nombre recibe? Respuesta: el licor seminal femenino, es cristalino, podríamos denominarlo, también, vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, más si lleva, en sí mismo, principios vitales, hormonas, fuerzas, substancias extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo, pierde riquezas incalculables, calorías, prana, hidrógeno sexual SI-12, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pregunta: ¿por qué no es conveniente que la mujer realice prácticas de transmutación, ya como soltera o ya como casada, cuando está en el periodo de ovulación, en la etapa del menstruo? Respuesta: no es conveniente que la mujer transmute sus energías creadoras durante la época de la ovulación, es decir, en la época del menstruo. Debemos tener en cuenta que ese es un proceso demasiado delicado, ya que ciertas sustancias podrían ascender hasta el cerebro y causar gravísimos daños. Pregunta: ¿es aconsejable que la mujer realice sus prácticas de transmutación utilizando la música clásica, por ejemplo? Respuesta: es posible hacer transmutación con la música inefable de los grandes maestros. También así se puede sublimar. Recordemos nosotros a las 9 sinfonías de Beethoven, a la flauta encantada, de Mozart, que nos recuerda una antigua iniciación egipcia, etc. También es posible sublimar las energías creadoras con los deportes sanos, como el de la natación, el tenis, etc., etc., etc. En todo caso, sublimar no es perjudicial. Pregunta: ¿podría una mujer transmutar involuntariamente sus energías creadoras? Respuesta: ¿que algunas personas transmuten involuntariamente? Eso solamente sería posible si escuchan dulces sinfonías, si llegaran hasta tener éxtasis, como los de Santa Teresa de Jesús o de un Francisco de Asís. Pregunta: ¿cuál es la causa de los movimientos peristálticos o palpitaciones en el órgano sexual femenino cuando éste se excita? Respuesta: incuestionablemente, los órganos creadores femeninos durante la excitación sexual tienen ciertas palpitaciones. No hay duda de que las mismas obedecen al sístole y diástole del cardias. Recordemos que el palus masculino también tiene ese tipo de palpitaciones. Ahora bien, si pensamos nosotros en que el clítoris, el centro sexual específico de los órganos creadores de la mujer, es masculino, nos explicaremos entonces, por sí mismos, lo que es realmente el movimiento peristáltico de los órganos creadores femeninos. Pregunta: ¿para realizar las prácticas de transmutación es absolutamente necesaria la excitación? Respuesta: no es necesaria la excitación sexual violenta para poder realizar los procesos de la transmutación. Quienes así piensan, solo buscan, en el fondo, la satisfacción de la lujuria. Pregunta: ¿el temperamento frío o ardiente, de qué modo influye en esto de la autorrealización íntima, sobre todo en la mujer? Respuesta: no hay necesidad de ser pasionaria, una mujer para que pueda autorrealizarse, ni tampoco fría como el hielo. Como se dice vulgarmente, ni tan adentro que te queme, ni tan afuera que te hiele. Se necesita el equilibrio perfecto, no debemos violentar jamás la ley de la balanza. Eso es todo. Pregunta: ¿cuál es la causa real de la frigidez en la mujer? Respuesta: muchas veces una mujer es frígida, sencillamente por su constitución sexual, por la conformación de su organismo, etc. Mas, si ese ego desencarna y retorna con un cuerpo masculino, podría ser violento desde el punto de vista sexual. O viceversa, si regresa, si se reincorpora nuevamente con un cuerpo femenino, pero sano y fuerte, podría expresarse en forma lujuriosa. ¿Entendido? Pregunta: ¿por qué no son fértiles muchísimas mujeres? Respuesta: la infertilidad de la mujer tiene por causa causorum, eso que se llama karma. Mujeres que en el pasado no supieron cumplir con su deber como madre, en sus nuevas existencias nacen estériles. Mujeres que no quisieron jamás hijos, o que los rechazaron, al volver, al regresar, al reincorporarse en vehículos femeninos, tienen que sufrir el dolor, el sufrimiento moral de la esterilidad. Pregunta: desde un punto de vista rigurosamente gnóstico, ¿qué nos puede usted decir de la mujer moderna? Respuesta: existen épocas de plus masculino y épocas de plus femenino en el curso de la historia.
Bien sabemos nosotros que durante 42 años gobierna el sexo masculino y que durante 42 años manda el sexo femenino. Es decir, el ciclo sexual completo es de 84 años. Cuando el polo masculino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que rige allí, en Urano, viene, desciende, hace que el sexo masculino impere, mande. No está de más recordar, por ejemplo, la época de los piratas, las épocas de las grandes gestas de los varones de las grandes guerras. También debemos recordar que, cuando el polo femenino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que de allí deviene, levanta a la mujer y hace que ella se imponga y mande. Precisamente ahora, en estos instantes, nos encontramos en un plus femenino, la mujer se encuentra en el gobierno, en la banca, en la sociedad, en la ciencia, etc. Desafortunadamente, los seres humanos no saben conocer con exactitud cuándo es que se encuentra mandando el sexo masculino y cuándo el sexo femenino. Hay que saber aprovechar esas energías para nuestra propia autorrealización íntima del ser. En el mismo ser humano, en el mismo humanoide, existen 42 años de actividad fuerte, masculina, y 42 femenina. Esto quiere decir que si un individuo, por ejemplo, nació durante el plus masculino, es decir, en épocas en que vibraba el planeta Urano en forma positiva, indudablemente tendrá un poder sexual tremendo durante esos 42 años. Pero cuando venga el aspecto femenino, en vez de languidecer sexualmente, en vez de debilitarse, es aún más fuerte por el estímulo del polo contrario. He ahí lo que es la fuerza masculina y femenina alternándose en todo el ritmo maravilloso del gran universo. En estos tiempos, la mujer está mandando, está gobernando, y seguirá todavía mandando por mucho tiempo. Llegará un instante en que su oportunidad habrá pasado. Cuando eso sea, el varón volverá a tomar el cetro del poder. Eso es todo lo que puedo decir, en este momento, con respecto a la mujer. Pregunta, ¿por qué muchos estudiantes gnósticos le temen a la carta 15 del tarot? ¿Por qué allí el diablo, el tipón Bafometo, está representado con senos, como si fuera también andrógino? Respuesta, bien, hablemos un poco sobre la carta 15 del tarot. Siento placer en hablar de dicha lámina. No sé por qué las gentes juzgan tan mal a Tipón Bafometo. Sin embargo, los gnósticos jamás ignoran aquella frase que dice, yo creo en el misterio de Bafometo y de la Abraxas. La carta 15 del tarot, el diablo, es profundamente significativa. Recordemos que se halla después de las cartas 13 y 14. Incuestionablemente, la 13 corresponde a la muerte del mí mismo, del sí mismo, del ego. Indubitablemente, la carta 14 nos habla de esa templanza, de esa castidad, de esa perfección que resulta de la muerte del ego. Después viene la 15, que corresponde inevitablemente al andrógino primigenio, al misterio del Bafometo y del Abraxas, al diablo, palabra esta última, que algo horroriza a las gentes piadosas, pero que constituye algo extraordinario para el sabio. En la Catedral de Notre Dame de París, aparece un cuervo. Él mira, fijamente, hacia el rincón del templo, hacia ese lugar donde se encuentra la piedrecita angular, la piedra maestra, la piedra de la verdad. Tal piedra tiene una forma, sí, terrible, con cuernos que horrorizan, el diablo, pavor de muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Los alquimistas medievales dicen, quema tus libros y blanquea el latón. ¿Por qué el cuervo negro mira hacia el diablo? Porque debemos morir en sí mismos, porque es necesario que desintegremos los elementos inhumanos que llevamos dentro, es urgente que los reduzcamos a cenizas, a polvareda cósmica. Así será como podremos nosotros blanquear el latón, ese latón o cobre, representado en la estrella de la mañana. Ya sabemos todos, con entera claridad, que en un día no muy lejano, aquel lucero vespertino se llamaba también Lucifer, el hacedor de luz. Si nosotros logramos, pues, que muera en nosotros todo lo que es inhumano, blanquearemos el latón, blanquearemos al diablo. Ese diablo es la reflexión de Logos, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En el pasado, él fue el arcángel más luminoso, más resplandeciente del espacio infinito. Él, en sí mismo, es, dijéramos, la parte más importante de nuestro ser, es nuestro mismo ser, que hace tiempo fue luminoso, resplandeciente, maravilloso, el arcángel más excelente.
Desafortunadamente, cuando caímos en la generación animal, él fue precipitado en el Averno. Ahora es negro como el carbón, somos nosotros mismos quienes lo tenemos en estado de miseria. Ahora os explicaréis, mis queridos hermanos, por qué aparece Lucifer en la Divina Comedia metido allá, en el corazón de la tierra, llorando con sus 6 ojos repetido ese 6, o ese número 6, 3 veces. Tenemos el 666, la gran ramera. Sí, él llora porque nosotros lo volvimos así como está, lo hicimos negro, como el carbón, y ahora debemos blanquearlo. Eso solamente es posible desintegrando los elementos inhumanos que llevamos dentro, desintegrando nuestros errores psicológicos, acabando con el mí mismo, con el sí mismo, muriendo aquí y ahora. Más si continuamos con nuestros errores, si andamos continuamente por el camino de la fornicación, del odio, de la lujuria, de la envidia, de la hipocresía, del orgullo, etcétera, etcétera, él continuará en desgracia. Él es Prometeo, encadenado a la dura roca del sexo, el Prometeo aquel que sufrió horriblemente y que un buitre le devoró las entrañas. Sí, el buitre del deseo, lo tiene amarrado a la existencia. Debemos tener piedad por ese diablo íntimo, particular que llevamos dentro. Blanquearlo, pues, es urgente, es necesario que lo hagamos resplandecer. Si por algo vale la pena el libro aquel de Giovanni Papini, que se titula El Diablo, es porque ese hombre llegó a intuir lo que es el misterio del Bafometo. Dijo, si Dios es puro amor y perdona a todas las criaturas, ¿por qué no podría perdonar al diablo? Tales palabras le valieron, pues, la excomunión era el niño consentido del Vaticano. Pues bien, nosotros no creemos en un diablo antropomórfico, sentado tras las nubes, lanzando rayos y centellas contra este triste jor. Miguero humano. Mis caros hermanos, pensemos nosotros en un diablo personal, en un diablo íntimo, en ese diablo que debe volver a resplandecer, a centellear y a brillar. Blanquea el latón y quema tus libros. Vale más blanquear el latón que todas las teorías escritas y por escribir. Cuando el diablo esté blanqueado, se fusionará con nuestra alma, se fusionará con nuestro espíritu, y entonces nos convertiremos en algo distinto, diferente, en arcángeles de luz, en señores de la luz. Por eso es que a Lucifer se le denomina hacedor de luz. No veo por qué motivo, pues, se tilda a ese divino andrógino como algo despreciable. La carta 15 del tarot aparece después de la 13, que es la muerte del ego, del yo, del mí mismo, y después de la 14 el hombre que ha adquirido la templanza, la perfección. Así pues, esa carta 15 es el que vuelve otra vez a resplandecer, es el andrógino divino, es el diablo transformado en Lucifer, es el latón blanqueado. Pregunta, ¿qué nos puede usted decir de esas personas que desprecian a la mujer, que la subestiman? Respuesta, quienes desprecian al sexo femenino, quienes la consideran inferior, marchan por el camino del error, porque Elohim es dioses y diosas. El aspecto femenino de Dios no puede ser despreciable. Pregunta, ¿cuál debe ser la preocupación fundamental de la mujer en lo que respecta a su vida interior? Respuesta, es necesario que la mujer se preocupe por el despertar de la conciencia. No está de más recordar que en un remoto pasado, debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, desarrolló la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Más tarde, cuando ese órgano fue eliminado de la humana especie, quedó dentro de cada organismo algo abominable. Me refiero a todos esos elementos inhumanos que, en su conjunto, constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo, es decir, los elementos inhumanos que quedaron en los organismos animales. Son sencillamente las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, y dentro de esas malas consecuencias está embotellada la esencia. Ahora comprenderán ustedes por qué la esencia, la conciencia, dormita profundamente. En un principio, su sueño era vago, mas después de la sumersión del continente Atlante, las gentes quedaron profundamente hipnotizadas por el poder siniestro del abominable órgano cundartiguador. Pregunta, venerable maestro, la Biblia hebraica, refiriéndose a la menstruación en la mujer, dice lo siguiente, en Levítico 15, vers. 19: Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare, será inmundo hasta la noche. Por su parte,
El autor de la energía creadora dice que esa ovulación, o menstruo, contiene las mismas sustancias que el enseminis, vale decir, lecitina,